El Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno todo el tiempo. Amén. Hemos estado compartiendo. El domingo pasado iniciamos una serie que el Señor puso en mi corazón compartir con ustedes. Y esa serie se llama Razones Bíblicas que nos muestran que todo estará bien. Quiero dar un breve repaso de lo que hablamos el domingo anterior. Hablamos de 3 puntos importantes. Y el primer punto que hablamos es que Dios es bueno todo el tiempo. Amén. Hay que entender algo, y es que Dios sigue siendo Dios. Y Dios no depende de las circunstancias que nos rodean para Él demostrar que Él es Dios y que tiene el control de todas las cosas. Dios es siempre bueno. Y usted y yo tenemos que tener esa certeza, esa seguridad en nuestro corazón siempre, que bajo cualquier situación o circunstancia que usted esté atravesando en su vida, que nunca se salga de su mente, de su corazón, esa convicción acerca de lo bueno que es Dios. Segundo punto que miramos el domingo pasado es entender la magnitud del amor de Dios por nosotros. La Biblia nos habla de que así como usted y yo amamos a nuestros hijos, y a veces en nuestra vida cotidiana con nuestros hijos tenemos que llegar a un momento donde tenemos que ponerles a ellos orden, disciplina, ¿verdad que sí? El hecho de que tengamos que ponerle orden o disciplina a nuestros hijos no significa que no los amamos. Al contrario, los amamos tanto que los corregimos. Los amamos tanto que deseamos que ellos hagan lo que es mejor para sus vidas. E igual es Dios con nosotros. Dios nos ama tanto que Él nos quiere corregir, nos quiere disciplinar, nos amonesta una y otra vez. Cuando usted y yo podamos entender la magnitud del amor de Dios, entonces podemos gozarnos en medio de cualquier circunstancia, porque sabemos que en ese proceso que estamos atravesando en nuestra vida, Dios está manifestando su amor con nosotros. Tercer punto que hablamos el domingo pasado es que Dios va a pelear por nosotros. Dios va a pelear con nosotros. La Biblia declara en Jeremías 1:19, que hablamos el domingo pasado, dice que pelearán contra nosotros y no podrán vencernos, porque el Señor nuestro Dios estará con nosotros, declara el Señor. Dios va a pelear por usted y va a pelear por mí. Y cuando veamos a Dios peleando por nosotros, vamos a ver también ahí manifestado el amor de Dios sobre nuestras vidas. Punto número 4. Vamos a empezar esta mañana con el punto número 4. Dios nunca desaprovechará el tiempo para mostrarnos su grandeza. Qué lindo, ¿verdad que sí? ¿Qué dice Romanos 8:28? Romanos 8:28 dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene con ellos. Qué hermoso dice. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todas las cosas que suceden en nuestra vida están cooperando con Dios para que Dios pueda mostrarnos el propósito que Él tiene para nosotros. Lo que está pasando usted en su vida en este momento, no sé qué circunstancia, qué difícil proceso estés atravesando ahora. Quizás para usted es difícil de poder entender, de poder aceptar lo que está sucediendo, y quizás usted diría: yo no quiero pasar por esto, yo quisiera
que fuera otra cosa, pero que no sea tan fuerte lo que está sucediendo en mi vida. Pero déjeme decirle que al final usted y yo vamos a comprender de que hay un proceso y un propósito de parte de Dios que nos está haciendo entender que no importa lo que usted esté atravesando en su vida, Dios no va a desaprovechar ese momento, esa circunstancia, esa etapa que usted está atravesando en su vida para mostrarle a usted y mostrarme a mí la grandeza de Él. Porque siempre la mejor salida es Dios. Y siempre Dios va a desear lo mejor para nosotros. Hay mucha gente que puede decir o que dice que no quiere pruebas, que no quiere atravesar tiempos difíciles porque es muy duro. Es duro, es difícil. Claro que es duro. Hace unos días en mi pueblo sucedió algo trágico, bien fuerte. Y gente conocida, por lo menos yo conocía al papá de una señora. Y ellos los llamaron para ir a hacer un trabajo de mecánica donde un americano. Y ellos salieron contentos porque el papá del muchacho cumplía años ese día y le iban a celebrar una fiesta, pero ya el muchacho tenía un acuerdo con el Señor de ir a hacerle un trabajo a su casa. Entonces él dijo, bueno, pues vamos temprano y vamos a ir a arreglar eso, y nos venimos tempranito, llegamos y vamos a la fiesta de nuestro papá. Se fueron, se llevó a la esposa, se llevó al hijo, se llevó a un amigo y a su esposa y al hijo. Y se fueron normales, como que tranquilo, algo normal en la vida de ellos. Y se fueron ahí. Lo que no sabían es que había una banda de delincuentes que tenían prisionero al señor americano y ya lo habían matado o lo estaban matando. Llegaron en el momento menos indicado. Mataron a él, mataron a la esposa, mataron al hijo, mataron a la amiga, mataron al esposo. Murieron 6 personas ahí. El papá del muchacho sentía que algo estaba pasando porque él decía, mi hijo nunca deja de contestarme el teléfono. Y yo lo llamaba y no me contestaba. Llamaba a mi nuera y no contestaba. Llamaba al americano y no contestaba. Entonces él sentía algo en su espíritu y se fueron a buscarlo. Llamó a su hermano y llamó al papá de la esposa de su hijo, que es el que yo conozco, al papá de él. Un hombre de Dios, una gente temerosa del Señor. Y se fueron a buscarlos. Cuando llegaron al lugar, miraron el carro de lejos, estaban alegres porque ahí estaba. Pero cuando se acercaron, miraron los cuerpos de toda su familia en el piso. Wow. Es difícil eso, ¿sabe? Póngase usted en los zapatos de esos papás, de esa familia. Póngase en los zapatos de ese amigo mío que es cristiano, es un hombre que predica la palabra, que ha estado al frente de una obra. Ver a su hija, su nieto muertos. Y él decía el papá del muchacho, nosotros estábamos con temor, con miedo, nos pudimos contener un momento en medio del proceso, del dolor que estábamos mirando ahí, pero el papá de mi nuera no aguantó. ¿Y quién va a aguantar por más cristiano que sea? Él gritaba y gritaba de la desesperación de ver lo que estaba sucediendo. El hecho de que seamos cristianos no significa que no podamos sentir dolor, que no podamos expresar el dolor, el sufrimiento que a veces viene a nuestra vida. Y es difícil poder entender eso. ¿Cómo Dios puede permitir que algo así suceda? Yo estoy seguro que al final de todo esto, ellos van a encontrar una respuesta de parte de Dios. Conozco un amigo en mi país también que él
pasó por una etapa bien difícil porque se vino un terraplén, le llenó su casa y le mató a su hija. Y sabe, años después yo he hablado con él y él me dice: ese hombre no ha dejado de alabar a Dios, no ha dejado de adorar a Dios, no ha dejado de servirle al Señor, no deja de congregarse, sigue sirviendo al Señor con toda su familia, a pesar de que una de sus hijas perdió la vida en ese lugar. Dios no va a desaprovechar el tiempo para mostrarnos su grandeza. Y a través de esos sufrimientos, a través de esas etapas diferentes que pasamos en nuestra vida, es donde Dios nos va a manifestar lo grande que es Él. Yo no le puedo, hay cosas que no podría explicarle yo. ¿Cómo? Porque vendrían muchas preguntas a nuestra mente. Pero ¿cómo Dios permite esto o lo otro? Punto número 5. Tenemos que entender esto. Y es que Dios siempre va a estar con usted. Porque yo le aseguro una cosa: en un momento de dolor, de sufrimiento como el que atravesaron estas personas conocidas, puede llegar el papá, la mamá, puede llegar el mejor amigo, el pastor y todo, y orar por esas personas. Pero nada del apoyo humano que esa persona pueda recibir en ese momento se va a comparar con el apoyo de parte de Dios. Y Dios ha dicho que Él siempre va a estar con nosotros en todo momento, en toda circunstancia. Deuteronomio capítulo 31 versículo 6 dice lo siguiente: así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. Amén. No te va a dejar. Qué lindo versículo, ¿verdad? Grábeselo, sáquele una copia a la pantalla y póngalo en el perfil suyo. Dice la Biblia: así que sé fuerte. ¿Cómo tiene que ser usted? ¿Cómo tiene que ser usted? Fuerte. Diga conmigo: tengo que ser fuerte. Tengo que ser fuerte. Y tengo que ser valiente. Aleluya. Y no tengo que tener miedo. No tengo que tener pánico frente a las circunstancias, frente a los problemas que esté enfrentando en mi vida. Porque una cosa yo sé, usted puede declararlo, es que Dios siempre va a estar conmigo en toda situación, en toda circunstancia que yo atraviese en mi vida. Mateo 28:20 dice lo siguiente: Jesús dándoles las últimas instrucciones a sus discípulos. Ya los discípulos sabían que ya Jesús se iba a retirar de ellos. Y Jesús le dice a los discípulos: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto. ¿Qué les digo? Que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Amén. Ciertamente les dice el Señor en palabras nuestras: yo me voy a retirar de acá. Ustedes no me van a ver a mí, ya mi cuerpo físicamente ya no me van a tener aquí con ustedes. Pero tengan una certeza, una convicción en sus vidas: es que yo nunca voy a dejarlos. Siempre voy a estar con ustedes hasta el fin de todos los tiempos. Aleluya. Amén. Dios no va a saltar fuera o no te va a dejar a ti cuando estés atravesando, cuando estás pasando en medio de un proceso en su vida. Si hay algo que usted y yo tenemos que tener seguridad, es que Dios está en medio del proceso, en medio de la circunstancia. Aunque no lo podamos entender en el momento, aunque no podamos sentir quizás eso, Dios está ahí. Porque una de las cosas que personalmente he experimentado en mi vida, y es que cuando las cosas se me han venido en contra en mi vida, ¿sabe qué? He podido contemplar la paz, el amor, el gozo, la fortaleza de parte de Dios sobre mi ser.
Y es difícil de entender, porque humanamente nosotros más nos enfocamos en que los demás nos aprueben y que digan cosas buenas de nosotros y que nos aplaudan. Pero usted y yo tenemos que tener la seguridad, la certeza de que Dios está con nosotros. Dios no va a dejarte solo, siempre va a estar con usted. ¿Recuerdan la historia de Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego ardiente? Wow. Eran hombres que honraban a Dios, eran hombres que obedecían a Dios, eran hombres que no defraudaban a Dios en nada, eran hombres que eran fieles a Dios en todo, eran hombres que aplicaban la palabra de Dios de una forma muy seria en sus vidas. Y aún así fueron llevados cautivos y fueron echados al fuego ardiente. Ahora, en ese momento, ¿no está saliendo? En ese momento, humanamente hablando, ¿quién podía decir que Sadrach, Mesach y Abednego tenían una compañía en medio de ellos? Nadie. Pero la Biblia dice que ellos fueron echados al horno de fuego y dice que los subieron para que calentara más. ¿Y sabe qué? El rey Nabucodonosor y los sirvientes miraron que dentro del lugar del calor que había en ese lugar, dice que había una cuarta persona ahí con ellos. Y ellos no se explicaban cómo es que hay una persona más si echamos solamente 3. Y no solamente eso, dice que los miraron a ellos danzando